Buenos días, profesor. Hoy hablaremos sobre vías motoras y sensitivas a nivel medular y cerebral. Somos el grupo 4, integrantes Benjamín Contreras, Lucas Constanzo, Ignacio Cisternas, Josefa Cerda, Carla Cruz, estudiantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Pares craneales. Los pares craneales son 12 pares de nervios que surgen entre el cerebro y el tronco del encéfalo. El nervio olfatorio y el nervio óptico surgen del prosencéfalo. El nervio oculomotor y troclear surge del mesencéfalo. El nervio trigémino, abducens, facial y vestíbulo coclear surgen del puente del tronco encefálico, y el glosofaringio, vago, accesorio e hipoglosio surgen del bulbo raquídeo. En la imagen de la izquierda podemos encontrar un esquema de dónde nacen los diferentes nervios, y en la imagen derecha encontramos las funciones asociadas a ellos. El nervio olfatorio como función tiene el olfato, el óptico, la visión, el oculomotor, constricción pupilar, apertura de los ojos, el troclear, mirada hacia medial, el abducent, desviación lateral de los ojos, el trigémino es un nervio mixto. Su parte motor tiene que ver con la masticación y su parte sensorial con la sensibilidad de la cara. El nervio facial, que también es mixto, tiene que ver su parte motora con los movimientos de la cara y su parte sensorial con la sensibilidad gustativa de la lengua. El vestíbulo coclear tiene que ver con audición y equilibrio. El glosofaringio también es un nervio mixto. Su parte motora tiene que ver con la faringe y su parte sensorial también tiene que ver con la sensibilidad gustativa de la lengua. El nervio vago también es mixto. Su parte motora tiene que ver con el velo del paladar, faringe y laringe, y su parte sensorial solo con la faringe y la laringe. El nervio accesorio espinal, su parte motora tiene que ver con el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio, y el nervio hipogloso, su parte motora tiene que ver con la lengua. De la médula espinal salen 31 pares de nervios, de los cuales 8 son cervicales, 12 son dorsales, 5 son lumbares, 5 son sacros y 1 es coxillo. Cada nervio tiene una raíz anterior o ventral que va a llevar las fibras motoras y una raíz posterior o dorsal que va a llevar las fibras sensitivas. Ahora, al segmento de la médula donde ingresan estas raíces sensitivas y egresan las raíces motoras y forman una sola raíz se le llama segmento medular o metámero. Las fibras sensoriales llevan los impulsos desde receptores ubicados en la piel, mucosas, los tendones, las vísceras, entre otras estructuras del organismo, y estas entran por las raíces posteriores y hacen sinapsis con neuronas sensitivas secundarias que van a llevar estos impulsos en dirección hacia el cerebro. Sin embargo, también está la opción de que estos impulsos hagan sinapsis directamente con las neuronas motoras y den lugar a reflejos espinales que vamos a analizar más adelante. Las fibras motoras proceden de neuronas motoras superiores que van a estar ubicadas en la corteza cerebral. Estas bajan por los tractos corticoespinales y en las astas anteriores de la médula espinal hacen sinapsis con neuronas motoras inferiores. De esta forma, los axones de estas neuronas salen por las raíces anteriores de la médula, se integran a nervios periféricos y llegan a la unión neuromuscular. Los reflejos tendíneos profundos son reflejos involuntarios que van a involucrar una sinapsis entre una fibra aferente o sensorial y una vía eferente o motora. En este caso, para provocar el reflejo se tiene que dar un golpe en el tendón del músculo y se genera un impulso sensorial aferente que va a hacer sinapsis con neuronas motoras que inervan a este músculo y que se ubican en el asta anterior de la médula espinal. El impulso motor entonces va a llegar a la unión neuromuscular y de esta forma se estimula el músculo, que como en el ejemplo se indica es el cuádriceps. Para poder contraer el cuádriceps, su músculo antagonista son los isquiotibiales. Entonces, para que estos isquiotibiales cedan cuando se contrae el cuádriceps, la motoneurona, que está indicada con el número 5, debe relajarse. Esta se llega a relajar de la siguiente forma. La vía aferente del cuádriceps manda una señal a S1 que inhibe a la motoneurona que va a contraer a los isquiotibiales. Entonces, justo en el momento en que el cuádriceps se contrae, los isquiotibiales se relajan. También es importante agregar de que hay otros reflejos dentro del organismo, como, por ejemplo,
el reflejo del bíceps del brazo y los reflejos cutáneos abdominales. Las vías motoras. Dentro de nuestro organismo se distinguen tres tipos de vías motoras que van a conectar con las células de las astas anteriores de la médula espinal. Estas son los tractos córtico-espinales o piramidales, el sistema extrapiramidal y el sistema cerebeloso. Los tractos córtico-espinales son aquellos que generan el movimiento voluntario y son los que se originan a partir de la corteza motora del cerebro. Esto es lo que se ve reflejado en la lámina del lado derecho, el dibujo izquierdo. Las fibras de color rojo corresponden a las fibras motoras de los tractos córtico-espinales, que viajan desde la corteza hasta la región más baja del bulbo, descendiendo por una estructura en el bulbo llamada pirámide, de ahí su nombre, vías piramidales. En este lugar, la mayoría de las fibras van a cruzar o decusar hacia el lado contralateral para luego descender por el tracto córtico-espinal lateral hasta las astas anteriores de la médula espinal para poder hacer sinapsis con las neuronas que se encuentran en este lugar o con neuronas intermedias que se encuentran en la misma zona. Gracias a los impulsos que viajan por estas fibras, los impulsos van a ayudar a que se generen los movimientos voluntarios, incluyendo aquellos que son más complejos, delicados y que incluso implican más destreza. Esta respuesta motora se va a lograr estimulando cierto tipo de músculos que van a activarse y van a contraerse y al mismo tiempo de forma simultánea se van a inhibir otro grupo de músculos que generalmente son los antagonistas a los que se están contrayendo. También existen impulsos que van a inhibir el tono muscular, siendo esta una característica del músculo en donde va a tener una tensión leve incluso cuando están relajados. Luego el sistema extrapiramidal, que se ve reflejado en la misma lámina pero en el dibujo del lado derecho, es un sistema muy complejo y que aparte de incluir vías motoras que provienen desde la corteza cerebral, también provienen desde estructuras como los ganglios basales, el tronco encefálico y la médula espinal. Este sistema extrapiramidal pues no pasa por las pirámides, al igual que el tracto córtico espinal que se mencionaba anteriormente. El sistema extrapiramidal va a ayudar a mantener el tono muscular y a controlar los movimientos del cuerpo, especialmente los movimientos que son gruesos automáticos. Luego tenemos lo que es el sistema cerebeloso, que incluye a la estructura encefálica del cerebelo, el cual puede recibir información sensorial, pero al mismo tiempo ejercer una acción motora. Y con esto va a poder coordinar la actividad muscular, mantener el equilibrio y ayudar a controlar la postura. Aparte de lo que mencionábamos anteriormente, de que la corteza es una estructura importante y fundamental para lo que es la contracción muscular y las vías motoras, también existen dos estructuras encefálicas que resultan fundamentales para la respuesta motora normal, que como mencionábamos era el cerebelo y los ganglios basales. Estas no pueden actuar de forma independiente para generar una respuesta motora y controlar la actividad muscular. Por lo tanto, como se muestra en la imagen de la izquierda, siempre van a estar asociadas a otro sistema de control motor para generar la respuesta. Las tres vías motoras que se nombraron, estas van a afectar los movimientos solo a través de las neuronas motoras inferiores, a las cuales también son conocidas como la vía final común. Estas son las segundas motoneuronas que emergen desde las astas anteriores, luego de que la motoneurona superior o motoneurona primaria va a hacer sinapsis en este lugar. Estas van a migrar desde la asta anterior y van a ir a generar la unión con el músculo para contraerlo o inhibirlo. Con esto, cualquier movimiento, ya sea que se inicie en la corteza, en los ganglios basales o en los receptores sensoriales, siempre se va a traducir en una acción por las vías de las células de las astas anteriores. Daño en las vías motoras. A nivel córtico espinal o piramidal, cuando se daña esta zona, las funciones siempre se van a reducir o perder por debajo del nivel de la lesión. ¿Qué quiere decir esto? Que por debajo de la decusación de las pirámides, el déficit motor siempre va a ser por el mismo lado, o sea que va a ser ipsilateral. En cambio, si el daño ocurre por arriba de la decusación de las pirámides, que esto se encuentra en el bulbo raquídeo, el déficit motor va a ocurrir por el lado opuesto, o sea, contralateral. Una extremidad afectada por este tipo de lesión se debilita o se paraliza, y los movimientos complicados y delicados se efectúan de forma deficiente. El tono muscular aumenta y los reflejos tendinios profundos se exageran. Si la lesión es a nivel del tronco encéfalo, afecta también núcleos de nervios craneales, como el facial, y esto puede producir una parálisis alterna, que por ejemplo puede ser una parálisis facial ipsilateral. El daño a nivel de motoneurona inferior va a producir debilidad o parálisis siempre ipsilateral, pero en estos casos, a diferencia del daño de motoneurona superior,
el tono muscular y los reflejos van a estar disminuidos. Además, se produce atrofia muscular y pueden aparecer fasciculaciones. Las enfermedades del sistema extrapiramidal y del cerebelo no producen parálisis, pero sí son invalidantes, ya que el daño al sistema extrapiramidal produce cambio en el tono muscular y también alteraciones en la posición y la marcha. También recordar que el daño al cerebelo puede afectar a la coordinación, al equilibrio y también disminuir el tono muscular. Cuando se habla de síndrome de motoneurona superior, se refiere a córtico espinal y extrapiramidal, ya que no están claros los signos para cada uno, puesto que podría tener una lesión a nivel córtico espinal y también presentar signos a nivel extrapiramidal. Por eso se habla solo de síndrome de motoneurona superior. Vías sensitivas. Bueno, los impulsos sensoriales que participan en los reflejos espinales, que ya se vieron, también hay que decir que participan en sensaciones conscientes. Sensaciones que pueden venir del exterior, como son la posición del cuerpo, o procesos internos como son la presión arterial. También sensaciones conscientes como son dolor, temperatura, posición y tacto. Todo esto se recibe por un complejo sistema de receptores sensoriales, que una vez recibidos los impulsos, los mueven a través de los nervios periféricos y entran al sistema nervioso central a través de la médula espinal, por medio de las raíces posteriores. Una vez que llegan a la corteza del cerebro, ya sea por vías espinotalámicas o por las columnas posteriores, que son fascículo gracile y fascículo cuneatus. Las fibras que llevan el dolor y temperatura son las que pasan por los tractos espinotalámicos. Una vez llegan a las astas posteriores, hacen sinapsis con una segunda neurona que cruza hacia el lado opuesto y suben hacia el tálamo. Continuando con las vías sensitivas, las fibras que conducen las sensaciones de posición y vibración van a pasar a las columnas posteriores de la médula y van a subir hasta el bulbo raquídeo, en donde van a hacer una sinapsis con neuronas sensitivas secundarias, cuyos axones van a cruzar hacia el lado opuesto y se van a dirigir al tálamo. Existen fibras nerviosas que llevan la sensación del tacto superficial, y estas pueden tomar dos vías. La primera vía es la de las fibras que conducen al tacto fino y que nos van a permitir localizar y discriminar en forma precisa. Estas fibras viajan por las columnas posteriores junto con las fibras que llevan la sensación de posición y vibración mencionada anteriormente. La segunda vía es la del grupo de fibras que transmiten el tacto grueso, es decir, aquel que permite sentir el estímulo táctil pero sin una localización exacta. Estas fibras hacen sinapsis en las astas posteriores con neuronas sensitivas secundarias, cuyos axones cruzan al lado opuesto y suben por los tractos espinotalámicos hasta el tálamo. Es importante mencionar que como los impulsos táctiles que se originan en un lado del cuerpo suben por ambos lados de la médula espinal, la sensación táctil se va a preservar a pesar de un daño parcial de la médula. Cabe destacar también que a nivel del tálamo, el carácter general de la sensación se va a percibir solo como un dolor, o puede ser como frío, como algo agradable o desagradable, pero no se va a lograr una distinción fina. Así que para una percepción completa, un tercer grupo de neuronas sensoriales van a llevar los impulsos hasta la corteza cerebral, y es aquí donde se va a efectuar la localización y discriminación fina. Ahora, pueden ocurrir diferentes lesiones en diferentes puntos de las vías sensoriales que ya mencionamos, y estas pueden producir distintos tipos de pérdida de la sensibilidad. Si ocurre una lesión en la corteza sensorial que se ve indicada en la primera imagen, puede no alterar la percepción del dolor, el tacto y las posiciones, pero va a impedir la discriminación fina. Es decir, no vamos a poder identificar un objeto usando solo el tacto. Ahora, si el daño es en las columnas posteriores, indicado en la imagen del medio, se va a producir una pérdida de la sensibilidad propioceptiva y vibratoria. Si es una lesión transversal y completa de la médula espinal, esto trae como consecuencia una pérdida de todas las sensaciones desde el cuello o la cintura hacia abajo, junto con parálisis en las extremidades, como se indica en la imagen de la derecha. Para terminar, existen bandas de piel que son inervadas por la raíz sensitiva de un determinado nervio espinal, a las que nosotros llamamos dermatomas. Estos mapas tienen gran relevancia porque nos van a permitir ubicar lesiones referentes al nervio. Entre ellos, los que vale la pena mencionar son la de los pezones,
son inervadas por la raíz dorsal o torácica 4, la del ombligo inervada por la raíz T10, la de las regiones inguinales inervadas por la raíz L1. También es importante mencionar los dermatomas de la mano, pues el pulgar está inervado por la raíz E6 y el meñique por la raíz E8. Y también es importante mencionar los dermatomas de las piernas, como por ejemplo el de la rodilla inervado por L4, la de los ortejos, es decir, la de los dedos de los pies 1, 2 y 3 por L5, y los ortejos, los dedos de los pies 4 y 5, y el talón por S1. Acá podemos observar las referencias bibliográficas de nuestra plenaria, y muchas gracias por su atención.